profesor Ferreira, pero entonces hay fieles y hay infieles. Claro, en esto hay fieles e infieles. Y cuando queremos decir fieles decimos infieles, y cuando queremos decir infieles decimos fieles. Pero sí han visto y existe desde oficinas algunos que le llaman esclavo fiel, que es el Espíritu Santo de algunos, aparte del Espíritu o la fuerza activa de Dios, de otros. Y por eso vamos a hablar de sectas y sus cantidades de errores, pero sin embargo existe una prepotencia y una cuestión que todo el mundo se siente que son los elegidos cuando ya los elegidos fueron escogidos. Y podemos por eso hablar de estas cosas en cuanto a católicos versus protestantes, y podemos ver los errores de cada uno, con la única y exclusividad de que es precisamente la iglesia más antigua de Roma la que conserva una unidad, mientras que los protestantes están divididos en más de 666 partes y todos tienen casi los mismos decenas y decenas de errores iguales, y lo podemos ver. Y una gran cualidad leer la Biblia, pero ¿para qué leerla si muchas veces no la entendemos? Porque cada uno quiere entenderla como le dé la gana, y eso es un gran error. Yo por eso quiero hablar de derechos humanos, y para hablar de derechos humanos tengo que hablar de la pureza del Cristo y la impureza de los cristianos, para que no se estén peleando peleas porque ni estén peleando quién tiene verdades. Y cuando uno le dicen, pero tú crees en Cristo, bueno, y si no creo, ¿qué? Y si creo, ¿qué? ¿Usted por qué quiere imponer un dogma de grupúsculo? ¿Acaso el Cristo andaba preguntando, ¿tú crees en mí o no crees en mí? Solamente decía, te has salvado porque tienes fe de tu enfermedad, de la cosa. Y en cambio, sí podemos decir que hay una pureza en el Cristo, y lo podemos demostrar, y no hay pureza en la secta religiosa, porque dicen muchas mentiras. Y de eso se trata esta cuestión de demonios del cristianismo, ya para las últimas partes, derechos humanos, que nacen con la occidentalización del humanismo, y que en cierta forma rústica se vio en la antigüedad con las violaciones de derechos en aquellas épocas que no existían, y que hoy yo siento que el derecho más grande, que es el derecho al silencio, el derecho a la tranquilidad y al relajamiento, se ha perdido en estas ciudades y en esta tierra donde todo es ruido y barbarie y bomba, y sin embargo se habla de derechos humanos, y se ha perdido el mejor de los derechos y el más íntimo, que es el derecho a la tranquilidad y al silencio. Tú puedes tener de pronto una madre enferma de cáncer agonizando, y el vecino a 3 casas tiene a todo volumen un picó, y el del frente un carro con un picó también en el baúl a todo volumen, y cada uno vive por su lado, y sin embargo se llaman todos cristianos. Pero el Cristo sí es puro, y todo el que cree en Cristo y mira la fuente extrabíblica que confirman la buena conducta y el amor que caracteriza y caracterizó a aquellos cristianos primitivos, podemos decir, y lo han dicho muchos historiadores, como Lord, quien dijo que los verdaderos triunfos del cristianismo se veían en el hecho de que los hombres buenos buscaban su humanismo y buscaban su comprensión y amor, y estos hombres que profesan su doctrina, hay millones de testimonios de que sus vidas intachables, que sus vidas son intachables, que su moralidad es irreprochable, son de buena ciudadanía y sus gracias son cristianas. Lo dice el viejo libro romano, Walsh, en el viejo mundo romano, por ejemplo, en inglés sería The Old Roman Walsh. Por lo tanto, así podemos entender por qué aquellos hombres fueron perseguidos por la justicia.
Y el mismo Jesús le decía que el esclavo no es mayor que su amo. Advirtió, si ellos me han perseguido a mí, a ustedes también los perseguirá. El Señor hablaba así. Pero ya cuando nace iglesia y nace en grupos religiosos o sectas, ya la cuestión es distinta. Y ya empiezan a mentir. Por ejemplo, hay pasajes que dicen que no eran ellos parte de este mundo, porque el Señor, para cumplir con su responsabilidad de hacer discípulo y ser testigo de Dios y Cristo, los cristianos del siglo I no podían permitir que los asuntos mundanos los distrajeran. Tenían que entender su comisión de la manera de vida. Y Jesús ciertamente había actuado así. A Pilato le dijo, mi reino no es parte de este mundo. Lo dice Juan 18:36. Y así sus discípulos le dijeron con claridad, ustedes no son parte del mundo. Pero han nacido grupos religiosos que incluso dicen que ya eran testigos de estas cosas y del mismo nacimiento en que Dios hizo el mundo, y testigos de estos cristianos. Por eso fueron los primeros cristianos testigos. Y sabemos que todo es mentira, porque cada una de estas sectas religiosas nacen en un determinado momento, y ya yo les di esa clase y esos momentos históricos para poder entender la cantidad de grupos religiosos, donde los más últimos que han nacido son el método Silva y la nueva era, y también apareció Hare Krishna y la iglesia del Dios universal y los niños de Dios. Son sectas de un tiempo para acá y otra más antigua, lo que quiere decir que la verdadera, prácticamente hablando de religión y de grupo, es precisamente la fundada, que también es un hombre, por Moisés. Porque al ser fundada por Moisés se cree que Dios lo inspiró. Aunque ya hayan visto las cosas que yo le expliqué, que fue después de Abraham, etcétera, etcétera, y él le llama inspiración, y de ahí se divide la literatura en dos. Literatura seglar, por ejemplo, García Márquez, Dostoyevsky, Anatole France y François, Prabhupada, García Márquez, etcétera, etcétera. Y literaturas sagradas, la Biblia, Mahoma con el Corán, pero nace algo también sagrado, como literatura sagrada, que fue 3.200 años antes de Cristo, y fueron los Vedas. Y los Vedas y el hinduismo fueron antes del judaísmo, o sea, la fundada por Dios, que fue 1900 antes de Cristo con Moisés. Luego vino el taoísmo por el lado sur de la China, 604 a.C., y después fue que vino el confucianismo por Confucio también en la China, 557 a.C. Y después de él fue que vino el budismo por Gautama Buda, 500 a.C. Luego vino el Islam de Mahoma, 600 después de Cristo. Y los que se señalan como católicos, que dicen que fueron fundados por Jesucristo. Pero los luteranos, que aparecieron apenas en el 1517, algo allá en la Edad Media, acá, antes, y los calvinistas por Calvino, y también aparecieron los episcopales por Samuel Chauvet en 1620, toda esta, la masonería en 1717 en la Taberna de Londres, los adventistas por William Miller en 1818, los mormones de José Smith en 1829, Testigos de Jehová por Carlos Russell en 1852. Estas son de tiempos para acá, y sin embargo dicen que estaban en la antigüedad, y ahí se van viendo una cantidad de cosas que no son. Por lo tanto, también aparecen los Rosacruces por Lewis en 1900. Estos se llaman secta religiosa, y la diferencia que hay entre una secta religiosa y el monoteísmo de Moisés es que se dice fue fundado por el mismo Dios, ya sea Yahvé, ya sea Jehová, ya sea Alá, y el otro dicen ser fundado por el mismo Cristo, y entonces ahí nacen la diferencia entre protestante y cristiano. Los protestantes fueron primeros católicos también, y fueron cristianos católicos. Luego, al dividirse, ya vienen formando más de 700 sectas que están divididas, y que cada uno cree que la máxima autoridad es la Biblia.
y lo que diga la Biblia es uno de sus grandes errores, de los más de 76, 86 a 100 errores bíblicos que tienen. Por lo tanto, podemos hablar de derechos humanos y de sectas religiosas, entendiendo también que en la época de Cristo existieron sectas religiosas como la de Juan el Bautista, los gnósticos 200 años antes de Cristo, los esenios, que ya eran los socialistas de la época y que tenían las ideas y mentalidades casi idénticas al Cristo, o Cristo se reunía con ellos, eran los socialistas de la época, que hablaban de amor, de fraternidad, de igualdad, y por eso los derechos humanos que aparecen con el humanismo y se occidentalizan. Se ve que en aquellas épocas, como no habían, fueron violados, y que los de aquí de Occidente aparecieron después de la bomba atómica, allá en el año 1945, 1948, y con un presidente, Roosevelt y Melano Roosevelt. Entonces vamos a meternos de esto de lleno, después de saber de dónde provienen las sectas y por qué. Hablé de esclavos infieles y fieles. Por lo tanto, podemos decir que los derechos humanos fueron occidentalizados y existieron entre ellos, o se puede concebir como occidentalización de los derechos humanos. Y estos derechos humanos tienen una historia que yo he llevado al mundo primitivo, hablando del humanismo de Cristo, de quien realmente es el único puro del cristianismo, porque los demás seres, hombres fundadores, no se pueden comparar ni pueden llamársele puros, ya sea porque llegaron impuros al cristianismo, ya sea después del cristianismo se volvieron más impuros todavía, porque todos veníamos con un pecado original. Pero vamos a ver la historia de esto y por qué algunos hablan cosas que no les acontece. Vamos a meternos en esto de los derechos humanos para poder entender que en el mundo fantástico de la mitología y en las escuelas del pensamiento de los griegos en cuanto a filosófico, y en los distintos hitos de la historia de la humanidad, en esta época de frivolidades, individualismo, inequidades y de poco aprecio a la cultura universal, con el propósito de auscultar y reafirmar la incidencia de accidentes en la fundamentación y evolución de los derechos humanos, podemos saber que hay hombres, tanto aquí en la América como de fuera, que se llaman sociólogos, científicos e investigativos. Y aquí podemos mencionar a Abel Ávila, al doctor Ariel Utria y Arriales, y a otros más, para poder plasmar y entender las escuelas del pensamiento griego relacionados a Heráclito con el elemento juego y con los principales iniciales de la dialéctica que se retomaron posteriormente por Hegel y otros pensadores, recordando a Pitágoras con los números y la hipotenusa, a Empedocles con los 4 elementos de donde procede el mundo y las 2 fuerzas contrarias como el amor y el odio, para poder concebir la concepción sofista de que todos los hombres son iguales desde el punto de vista de la sabiduría, y la tesis de Pitágoras en cuanto a que el hombre en la medida de todas las cosas son enseñanzas consignadas en un solo texto por alguien con gran capacidad de síntesis y con la virtud de desentrañar en forma clara el complejo mundo filosófico de los griegos. Ya aquí empiezan a haber pensamientos acerca de análisis hasta que se llega, porque estos fueron antes de Cristo, se llega a una violación de derechos humanos cuando no existían derechos humanos, y se puede decir que en un individuo de una sociedad llamada Cristo, y ahí inicia y tiene presencia las masas romanas, y tiene presencia, y podemos considerar que los países occidentales son concesión de las culturas grecorromana y judeocristiana, y que funge como fundamento de base para determinar una caracterización, una manera de establecer unos derroteros. Los griegos aportaron los cimientos organizacionales y funcionales de un Estado, la democracia, el análisis reflexivo para depurar lo que le proporcionan otras culturas,
la dinámica de un individualismo expresado en clases sociales dominantes y dominadas, las formas organizacionales de la familia patriarcal y monogámica. Esto es una visión apenas laica, transmitida a través de sus dioses parranderos. Los romanos, a través de su imperio, cuando hablamos de estos dioses parranderos, recordemos que Grecia adoraba al dios del vino, a Baco, a Dionisio, ¿se acuerdan? Por lo tanto, ya aparece una pureza de una doctrina que consideramos doctrina cristiana, y que es Roma el imperio que está presente, y que pues porque ya los griegos habían pasado, como pasó el imperio egipcio y pasó el imperio asirio, que allá en Asiria fue donde nació el famoso paraíso terrenal, según las leyendas, pues. Por lo tanto, estos dioses parranderos fueron quedando atrás ante la presencia de una doctrina cristiana. Los romanos, a través de su imperio, generaron consideraciones que se materializaron en el derecho civil. La imposición de un dominio doblegaba voluntades, y por eso ese imperio, a través del uso de la fuerza, hegemonizó en vastos territorios geográficos que en su momento representaba una fuerza desde el punto de vista intelectual, científico, religioso, etc. Eso le permitió también homogeneizar una forma de comportamiento y la aceptación de unas leyes determinadas en la relación de dominio. Desde el punto de vista religioso, el cristianismo sirvió al imperio romano para ideologizar espiritualmente a las masas de esos vastos territorios con un mensaje de fraternidad y de hermandad que brotaban de la sangre, el amor, el cariño y la doctrina de un hombre que se le violaron todos los derechos humanos porque no existían llamados a Cristo. Y por eso es que cuando hablamos de derechos humanos hoy en día tenemos que partir del humanismo del siglo de las luces hacia acá. Pero allá en la antigüedad Cristo era la exaltación máxima en la tierra, aparte de la atracción del mensaje. La Iglesia Católica utilizó las cruzadas como una forma de sometimiento a los infieles, y el poder civil representado por el imperio romano a través de su emperador y el eclesiástico en los papas eran dos fuerzas que se coaligaron para imponer unas condiciones y ejercitaron un dominio extraterritorial. El poder que irradiaban los hacían temerosos entre sí. Por eso decidieron actuar unidos para complementarse el uno usando la fuerza y el otro a través de métodos persuasivos espirituales. Apreciados estudiantes, ¿qué me decía usted? No, profesor, que cuando estamos ante usted, usted está enseñándonos unos datos y unas cuestiones históricas, y que usted llega un momento en que no se confunde con grupos religiosos. Y por eso usted no es neutral, porque usted de todas maneras se reúne, pero como maestro usted nos enseña lo que ha enseñado la historia. Y la historia nos dice que si hay una religión de Cristo, quien pueda hablar de ella es precisamente el Imperio Romano y no la secta religiosa que nacieron en el siglo 1600 hacia acá. Aunque digan que están desde el mismo inicio en que Dios hizo la creación. Por lo tanto, podemos señalar fechas históricas y podemos ver ese complejo que existe entre protestantes, que son más de 666 sectas, y una iglesia unida que le llaman la Iglesia Católica. En una procesión, una mujer católica traían a la Virgen cargada, pero el pintor, por supuesto, que ella al ver a su hijo crucificado en la estatua colocó un par de lágrimas, y eso fue en la alta sociedad. Y cuando movían a la Virgen parecía que las lágrimas se movían, y solo bastó que una dijera: mira, la Virgen está llorando, la Virgen está llorando, y eso se cundió. Y vinieron periódicos y dijeron: verdaderamente la Virgen está llorando. En esto radica uno de los grandes errores del protestantismo, que dicen que la Biblia hay que entenderla como a cada uno le dé su gana, mientras que la Iglesia romana corrige sus errores y entiende la cuestión de las imágenes. En otra ocasión, en un bus, por eso estamos hablando de demonios o del cristianismo, en un bus un muchacho iba y lo atacó un evangélico y empezó a hablar de la Virgen María, y él dijo: mira, respeta, porque esa es mi mamá.
Y a mí qué carajo me importa Martín Lutero, su fundador. Y así se forman cuestiones por falta de lo que yo hablé en clase pasada, de la deficiencia intelectual y mental, y de la deficiencia física con la cual el propio Cristo trató cuando sanó al enfermo ciego, al endemoniado, y a una cantidad de gente enferma estaba tratando con deficientes físicos, porque también hay deficientes intelectuales y el protestantismo está lleno de deficientes intelectuales. Por lo tanto, existen esta cuestión entre errores del protestantismo, y podemos señalar, por ejemplo, que son muchos los errores del protestantismo y que ellos precisamente proponen y tienen sus errores, y vamos a señalar solamente por hoy en esta clase 6 razones. La primera, porque te están diciendo que realmente es mejor que tú seas católico que protestante, porque de hecho el primer error es que no tienen unidad. Y segundo, porque la Biblia protestante está cercenada en 7 libros, y que dicen que esos libros no interesan, pero al pueblo judío sí le interesaron, porque sería tanto como quitarle la historia de que Colombia fue libertada por Simón Bolívar, cuando tú le quitas la libertad espiritual del Cristo y le quitas unos libros llamados Macabeo 1 y Macabeo 2, que fueron los máximos guerreros que lucharon contra los helenos griegos cuando trataron de introducir el helenismo en la tierra de Yahvé Dios o de Jehová Dios. Por lo tanto, mucha gente no entiende esto y se dejan llevar de los hombres fundadores de sectas religiosas, que es lo que diferencia al judío y al cristiano de la secta religiosa, que las sectas religiosas fueron fundadas por un hombre común y corriente en determinado momento de la historia de la Edad Media hacia acá, mientras que el cristianismo nace en los albores de la humanidad, y lo mismo el monoteísmo judaico. Y en la próxima clase hablaremos de las decenas de errores de los protestantes, que muchas veces pretenciosos y prepotentes no quieren tocarse unos a los otros por no contagiarse de demonios. Nos vemos en la próxima clase con el mejor profesor del mundo, Robinson Ferreira.